Bueno, muy bien, buenas noches. En este vídeo lo que vamos a estudiar es del listado 1, en esta parte, la resolución del problema 1 y del problema 2. Listado 1, problema número 1. Bueno, vamos. En el listado 1, problema número 1, tenemos que lograr la fabricación de 100 unidades de 5 artículos distintos. Y la particularidad del enunciado número 1 es que los movimientos figuran en el enunciado antes que la base de datos. Entonces no hay que confundirse. ¿Cómo me doy cuenta? Porque los movimientos tienen un fin. En este caso, el fin está dado por código de pieza ZZZ1111. En el enunciado, entonces, aparecen primero los movimientos y después la base de datos. Particularidad que hay que poner mucha atención. Luego aparece la base de datos. Mirá, la base de datos está compuesta por pieza, stock, precio unitario y proveedor. Fíjate que el proveedor va de 1 a 10. Segunda particularidad muy pero muy importante, que aparece la palabra ordenar y dice de que la base de datos está ordenada por pieza, con lo cual las piezas que constituyen los diferentes artículos de los 5 que menciona el enunciado están agrupadas. Entonces, cuando vos lees el término agrupado o todo junto o ordenado por, surge inmediatamente el concepto de corte de control. Ahí notarás que en color rojo hice un esquemita de los cortes de control. Están ordenados por piezas. La pieza, por ejemplo, acá en el aula tenemos remaches. Entonces el remache es una pieza que forma parte tanto de la silla como del escritorio. Ahí tenemos 2 artículos, silla y escritorio, pero ambos utilizan remaches, o sea, el mismo tipo de pieza. Esta vez el corte de control no está en los movimientos, sino que el corte de control está en la base de datos. Bien, vamos a las consignas. En el punto número 1 te pide por cada artículo el importe de la producción de los 100. Como son 5 artículos, tendré un vector ART de 1 a 5 y el importe de la producción de 1 a 5, que se corresponden, claro, pero de los 100, no de 1. No se olviden de multiplicar por 100 o por lo que sea, ¿sí? Consigna 1. La consigna número 2. En esta oportunidad vamos a aprender cómo manejar cuando me faltan piezas, es decir, no tengo stock. Entonces hay que formar un vector de pieza faltante, la cantidad requerida o la cantidad que te faltó y el importe. Ahí dice importe de compra faltante. Y por supuesto la suma de todo eso te va a dar un total, un importe total, que te va a indicar la cantidad de dinero que tenés que disponer para completar la producción
de las 100 unidades de los 5 artículos. Esa es la consigna número 2. Vamos a alejarnos un poquito. Consigna número 3. Evidentemente, como te faltó y tenés que comprar, la consigna número 3 te pregunta el proveedor y el importe que le tenés que girar a cada proveedor. Los proveedores acá dice que son 10. ¿Ves? Total 10. Por lo tanto, si esta base de datos son 1000, quiere decir que hay repetición de proveedores. Pero eso no quiere decir que le deba a los 10 proveedores, porque quizás en mi stock tenga suficientes unidades de el remache, por ejemplo. Entonces no tengo que recurrir a ese proveedor de remaches porque tengo suficiente stock. Por lo tanto, no puedo afirmar de que este proveedor y el importe a proveedores vaya de 1 a 10. ¿Se entiende? Va a ser algún número comprendido entre 1 y 10. Porque hay proveedores de los cuales su producto pude acopiar lo suficiente para que no me falte. Entonces, bueno, todos esos vectores que están allí hay que inicializarlos. Entonces, allí cargué la base de datos arriba de todo, conté de 1 a 1000, pieza, stock, precio unitario, proveedor de 1 a 1000. Y después empecé a setear todos los vectores de longitud conocida. Artículo 5, importe de producción 5, y después, cuando vos ves el corchete ahí vacío, es porque no sé el tamaño, en definitiva, de ese vector. Desconozco el tamaño. Y como desconozco el tamaño, dejo el corchete vacío. ¿Ves? Lo que te decía de proveedores. Proveedores los seteo en 0, proveedores faltantes, porque sé que va de 1 a 10, pero no puedo decir ni que son 3, ni 5, ni 10, ni 1. Lo tengo que determinar. Bueno, continuamos. Como el fin está dado por código de pieza igual a 0, el cruce está dado por código de pieza, esto no cambia. Leo código de pieza y tiene que superar el filtro de código de pieza, ¿no es cierto? Distinto de ZZZ 1111. Y ahora empieza la novedad. Cuando están las piezas organizadas en la base de datos, inmediatamente después de superar ese filtro viene el motor de búsqueda. ¿Ves? Una vez que superó el fin de proceso, enseguida viene el motor de búsqueda. Ahí lo tenés, ya lo sabes, motor de búsqueda. Por código de pieza, porque acá en el esquema tengo código de pieza. O sea, acá tengo código de pieza. Por supuesto que si sale por falso, código de pieza inexistente. Pero si sale por verdadero, armo ahí la clave. Código de pieza anterior, código de pieza, eso ya lo sabés. Por lo tanto, cuando el corte de control se anuncia por el lado de la base de datos, el álgebra del corte de control va por la rama verdadera del motor de búsqueda. El álgebra del corte de control va por la rama verdadera del motor de búsqueda.
Ahí hacemos la clave, ponemos en la función while y no nos tenemos que olvidar de leer el resto de los movimientos. Fíjate, leer ART y cantidad, artículo y cantidad. ¿Por qué? Porque acá en los movimientos está artículo y cantidad. Ya leímos el código de pieza, ahora leemos artículo y cantidad. Como son 100, es un error muy común olvidarse de multiplicar por 100. Como son 100, para facilidad y no olvidarme puse NEC o necesito, no escribí la palabra completa, puse NEX 100 por cantidad. Hago un control de stock. Si el stock es mayor que NEC y esto es verdadero, no pasa nada. Actualizo stock, pongo, como son 5 artículos y no sé si va de 1 al 5 o va del 7 al 12 o va del 20 al 25, subindiqué con artículo. Total, ahí es dato, ¿ves? Leer artículo y cantidad de datos. Entonces, ART sub ART toma el mismo número de artículos, ya sea un char o ya sea lo que sea, ping, va ahí. Importe de la producción sub art es NEC por precio unitario sub I. Ahí estoy generando estos vectores. Estoy generando ese dibujo, con esa álgebra. Pero aquí, que la dificultad mayor estriba en si no me alcanza el stock, sale por falso. Si sale por falso significa que no me alcanzó el stock. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Tengo que calcular lo que me faltó, y lo que me faltó es lo que necesito menos lo que tengo. O sea, necesito NEC menos stock sub I. Ahí tengo el cálculo de lo que necesito. Ahora voy a buscar dentro del vector pieza, el código de pieza. Entonces, este es un vector que va a surgir de la siguiente manera. Si el código de pieza, que me faltó porque salí por acá, es distinto de lo que contiene el vector, ¿no es cierto? Es distinto de lo que contiene el vector, lo agrego. Pues fíjate, código de pieza lo agrego al vector código de pieza faltante. Acá pongo una condición, que f sea menor a f. Entonces, f nace en 1. Y acá, f nace en 1. Entonces, 1 es mayor a 1, sale por no. Esto no es igual en la primera vuelta y allí lo agrego. ¿Ves? Estoy generando un vector justamente con el código de pieza cod P. ¿Por qué hago esto y no lo hago de la forma tradicional que hoy en la pizarra escribí en la facultad? Porque sencillamente es un vector que no puede tener repetición. Esto es generar un vector sin repetición. Entonces, si lo tengo y sale por verdadero, lo único que hago es incrementar la cantidad requerida en NEC. Pero si sale por falso, quiere decir que ese código de pieza no lo tenía, entonces lo agrego en el vector código de pieza faltante. Y por supuesto la cantidad requerida en la primera vuelta es NEC. Si lo encontré, lo único que hago es incrementar NEC. Si no lo encontré, agrego la pieza y agrego NEC. Y estiro el vector en F más. Ahí dice F más. Por supuesto, el importe de compra en la posición F va a ser más igual NEC por precio unitario. Entonces, este es un vector, que es este que está acá, que no tiene repetición de pieza. Lo único que se incrementa es la cantidad requerida y se incrementa el importe necesario para comprar las piezas faltantes. Bueno, toda la suma de todos estos te da el importe total, ¿no? ¿Qué pasa con el vector número 3? Dice de que son en total 10 proveedores, pero a lo mejor me quedé corto con 3 proveedores, no con 10. Entonces, vuelvo a buscar, cuando salgo por stock insuficiente, que no me alcanzó,
busco a ver en el vector de proveedores si el proveedor está. Si el proveedor está, significa que estos son iguales, ¿ves? Entonces, si el proveedor está, no lo agrego, pues ya lo tengo, pero sí incremento la facturación. Importe del proveedor que encontré con P, porque lo estoy buscando con P, necesidad, o lo que necesito, por precio unitario subí. Pero, si no lo encontré, guardo lo que encontré en I en P. O sea, saco una copia del proveedor allí que encontré con el índice I, saco una copia y lo guardo en el vector provee sub P. Entonces, lo que quiero decir, como son 10, ojo, no a todos les debo, entonces el proveedor que me faltó, proveedor ahí dice faltante, medio encimado, saca una copia de la base de datos original y P más. Es un generador de vectores. Por supuesto, el importe del proveedor, su P más igual, necesito por precio unitario de I. Si vuelvo a pegar la vuelta y no me vuelve a alcanzar el stock, me faltó NEC menos stock subí. Busco el código de pieza. Si el código de pieza, que lo busco con F, ya estaba y sale por verdadero, lo único que incremento es la cantidad requerida, ¿ves? En la posición F. Pero si el código de pieza no estaba en el vector código de pieza faltante, lo guardo, ¿ves? Código de pieza lo meto ahí. Y NEC es el primer valor de la cantidad requerida. Y F va caminando en paso de A1. El importe de facturación es NEC por precio unitario. Con los proveedores lo mismo. P chiquita igual a 1. Es menor que P mayúscula. P mayúscula ahí lo puse en 1. Entonces en la primera vuelta, 1 es mayor a 1, no. Se va y voy cargando. En provee F, es este F, acá me faltó la F, acá me faltó la F. Pero saco fotocopia del proveedor de origen de la base de datos y la copio acá, ¿ves? Y va progresando P. Quiere decir que me quedo solamente con los proveedores a los cuales les necesito comprar. No a los 10 proveedores, solamente a los proveedores que necesito comprar. Quiere decir que ahí estoy generando con esta álgebra estos dos vectorcitos. Proveedores que me faltaron e importe de proveedores que me faltaron. Bueno, ahí leo código de proveedor y pego la vuelta con el corte de control. Cuando informo código de pieza inexistente, ahí leo también código del proveedor, pero fíjate que está tabicado, ¿ves que hay un tabique ahí? Porque este código de proveedor trabaja con el corte de control. Y este código de proveedor que no se pisa con cuando se escribe el código, directamente pasa a verificar si es distinto de ZZZ111. No se vayan a olvidar. De ahí leer código de proveedor. Tanto por código de pieza inexistente como por la que hace cerrar el corte de control. Finalmente, informamos formalmente. Informar artículo e importe de la producción. Son 5 artículos, entonces Q de 1 igual a 5, ahí tenés. Informar Q, importe de la producción sub Q, punto número 1. Punto número 2. Desde J igual a 1 hasta F, que es F lleva la cuenta de las piezas que me faltaron, J más, informar, pieza faltante, cantidad requerida, e importe de la compra faltante. ¿Ves que son 3 vectores? Y esto responde el número 2. Punto 3.
informar proveedor faltante, importe del proveedor. La cuenta de los proveedores la llama con P. Entonces, T desde 1 hasta T menor o igual a P, T más, informar proveedor faltante y el importe del proveedor que le tengo que pagar a algunos de los 10 proveedores diferentes que tengo. Entonces ahí tenés todo el problema 1 del listado 1. Es denso, yo sé que es denso. En las clases acá lo hice más sencillo, lo hice con repetición, pero acá lo hice con motores de búsqueda y constructor, porque acá lo estoy construyendo los vectores. Entonces esto sería la realidad, porque no hay repetición, pero no importa, las dos versiones me sirven, tanto la del aula como si la querés estudiar de acá. Dibujate todos los vectores e inicializá todos los vectores, porque en estos problemas que son un poco largos induce a duda. No te olvides de multiplicar por 100 ahí. Y bueno, vamos al problema número 2. El problema número 2 es simplemente para describirlo en forma resumida. Es una empresa que desea vender líneas telefónicas. Entonces no tiene la base de datos de los números de teléfono, o sea, de las líneas. Tiene que salir a vender y generar su base de datos. Lo único que tiene es la categoría, las llamadas libres, el importe básico, las llamadas en exceso y nada más. Nada más que esos 4 vectores. Y los movimientos van a ser el número de teléfono del nuevo cliente, la categoría donde lo encuadra, las llamadas que el nuevo cliente hace, que son llamadas registradas, y la zona. Esto finaliza con número de teléfono 0000. Entonces, lo que te pide el problema básicamente es generar una base de datos con los números de teléfono. Y por supuesto, como la empresa quiere cobrar, con el importe de la facturación de cada número de teléfono. Insisto, ojo, que la base de datos de los distintos números de teléfono no existen. La vamos a generar, vamos a armar un vector sin repetición, o sea, lo vamos a construir. Esa es la consigna número 1, armar una base de datos con el importe a facturar. La base número 2 es el importe a recaudar por categoría. Como el enunciado dice que son 10 categorías, vamos a tener un importe a recaudar por las 10 categorías, ¿ves? Que también lo puse ahí, ¿ves? Importe a recaudar de 1 a 10. Y después por zona, como son 5 zonas, lo pide discriminado. Es el mismo importe discriminado por número de teléfono, por categoría y por zona, porque el cliente lo pidió así. Entonces, arriba de todo, como siempre, pongo los vectores conocidos que son de 10, los plancho a 0, ¿ves? Categoría, llamadas libres, importe básico y llamadas en exceso. Y después voy a definir variables de fantasía, top en 1, que ahora vas a ver en qué lo uso, y un vector con los números de teléfono cuyo corchete está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque no sé la cantidad que va a ser, la plancho. Lo único que tengo es una pequeña basecita de datos de 10, donde indica la categoría, las llamadas libres, el impuesto básico, el importe básico, las llamadas en exceso. Número de teléfono. ¿Cuándo empiezo? ¿Tengo abonados? No. Entonces pongo un motor de búsqueda. Mientras que el número de teléfono sea distinto de 0, empiezo a buscar. Lógicamente que me va a salir por falso. ¿Por qué me va a salir por falso? Porque no tengo clientes todavía. Entonces, si el número de teléfono es igual al número de teléfono subí, lo estoy buscando, me va a salir por falso. Me sale por falso y entonces ahí sí, guardo el primer número de teléfono en la posición I. Y quedó en 1. ¿Por qué? Porque top está en 1. Entonces, si top
está en 1 e I está en 1 no es mayor a 1. Entonces, al no cumplirse esta relación matemática, se va. I quedó en 1. Entonces, el número de teléfono número 1 es el NTEL, que es el único que tengo, que lo leí ahí, ¿ves? Y estiro el vector en una posición. O sea, preparo el top, lo mando a más, preparando para el próximo ingreso. Bueno, luego leo la categoría, la llamada registrada, la zona. Hago el cruce por la categoría y lo busco con C, porque el I lo voy a usar, no lo puedo planchar. C igual 1, categoría distinto de cat sub C, son 10, C++, esto ya lo saben hacer. Cuando la encuentro, pongo llamadas en exceso, son las registradas menos las libres, como toda la vida, las registradas menos las libres. Y el importe de la facturación es el importe básico más las llamadas en exceso por el importe de las llamadas en exceso que encontré con C. El importe recaudado sub C, o sea, según la categoría, es el importe básico más las llamadas en exceso por el importe de las llamadas en exceso que encontré con C. Y el importe de la zona, IZ subzona, es más igual, nuevamente, el importe básico más las llamadas en exceso por el importe de las llamadas en exceso sub C. Acordate que estoy buscando con C, ¿ves? La categoría. Y cuando encontré la categoría con C, automáticamente me dice las llamadas libres, el importe básico y el importe de las llamadas en exceso. Vuelvo aquí y miro, leo número de teléfono, pego la vuelta, número de teléfono distinto de 0, lo busco en mi base de datos. Si no lo encuentro, sale por falso. Pero ¿qué pasa? En la vuelta anterior top me quedó en 2. Entonces, 2 es mayor a 1, entra e I se me va a 2. Cuando pego la vuelta, 2 no es menor a 2. Entonces, I quedó plantado en 2. Y en la segunda posición, hago entrar el número de teléfono. Top queda en 3. Se prepara para el próximo ingreso. Y así voy pegando la vuelta y fabrico los vectores, número de teléfono, que en definitiva van a ser mis clientes, con el importe que les voy a cobrar. Formalmente, entonces respondo: 1, el número de teléfono y la facturación. Lo informo con T, que llega hasta top menos 1. ¿Por qué top menos 1? Porque top quedó preparado para un nuevo ingreso. Y si no hay un nuevo ingreso, me queda 1 por encima de la base de datos real. Entonces pongo top menos 1. También podés poner así: top mayor que T, no mayor o igual, sino mayor que T. La categoría, informar categoría e importe recaudado. La categoría eran 10, entonces voy desde P igual 1 hasta 10, P más. Categoría sub P, importe recaudado de categoría. Y el punto 3 por zona. Las zonas van hasta 5, zona y recaudación de la zona. Q de 1 a 5, Q, que es la zona de 1 a 5, y el importe de la zona sub Q. Espero que lo entiendas, porque alguno te va a tocar. Es ist das beste Gefühl.